Bien, buenos días y bienvenidos a la presentación del informe del primer trimestre de 2025 del mercado inmobiliario de Aragón. Informe que, junto al resto de actividades de la cátedra, pues desarrollamos gracias al Colegio de Registrados de España, a Ibercaja, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, al Grupo Plaza 14 y a Ingenus Urban Consulting. Gracias a su soporte, a su apoyo, pues cada trimestre estamos aquí, junto a otro tipo de actividades que desarrollamos y que han tenido conocimiento recientemente, las jornadas que tuvimos el pasado viernes, etcétera, etcétera. En esta ocasión, permítanme que me refiera también a toda la gente que hace posible que todo esto pues, sea viable, ¿no? Desde cada uno de los registros de la propiedad, que recepcionan los datos de las escrituras y los envían a cada una de las unidades centrales de Madrid y luego nos lo envían al equipo de datos. Ese equipo de datos, lo que ellos llaman el equipo de Zaragoza, ¿no? Pues procesa esos datos, capitaneados por Jesús Barón, y esos datos luego son subidos a una plataforma. Esa plataforma de Business Intelligence pues, nos trae los datos de cada trimestre y los textos del trimestre anterior. Entonces, ahí nos encargamos los analistas de desarrollar. En este caso, pues Jorge, que se ha incorporado este trimestre, ha redactado el informe de Aragón. Y, bueno, una vez que está redactado, pues, bueno, se envía y se presenta, ¿eh? Pero para ello pues ocurren más cosas, ¿no? Ustedes reciben invitaciones, esas invitaciones las elabora Alberto Monzón, que está por ahí. Les insistimos y les recordamos con las invitaciones. Luego llegamos aquí, tenemos todo preparado, hay un equipo de Ibercaja detrás de toda esta organización, el equipo de Explora. Además, en paralelo, los medios de comunicación, con el equipo de comunicación de la Universidad de Zaragoza, con Belén Teruel, con el equipo de comunicación de Ibercaja, con Elena. En definitiva, esto ocurre porque hay mucha gente trabajando, todo un equipo, todo un proceso productivo, que es nuestro proceso productivo detrás de todo ello. Por lo tanto, quiero agradecer no solo a las instituciones, sino a todas estas personas su enorme labor que realizan cada trimestre. Bien, hecho este previo, pues como siempre decirles que tienen disponible el informe en la página de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es, este y los anteriores, ¿bien? Así como otros informes o publicaciones que realizamos dentro del marco de actividades de la cátedra. El informe, pues, tiene un desglose de variables bastante amplio y de mercados. Tiene información de locales, naves, garajes, trasteros. No vamos a hacer referencia, nunca lo hacemos en las presentaciones a estos mercados, pero tienen información muy detallada pues, en cada uno de ellos de distintas actividades, variables, perdón. También hay desgloses territoriales. Bueno, es decir, siempre digo que es un informe de digestión lenta. Entonces, aquí, pues, lógicamente, en poco tiempo y más hoy que estamos 7 personas para la presentación, vamos a hacer una síntesis de todo el contenido, ¿no? Pero que ustedes pues, pueden descargarlo y analizarlo, ¿no? Bien, ¿cómo ha ido el trimestre? Pues bueno, ha ido en línea de lo que venía siendo la dinámica del mercado desde que cambió la tendencia, ¿no? Desde la bajada de tipos de interés, desde mediados de 2024, se produjo una reactivación de las compraventas, esta línea gris, que son las compraventas de la comunidad autónoma. Y bueno, el primer trimestre de 2025 lo que ha hecho es dar continuidad a la favorable evolución que teníamos en la segunda mitad de 2024. Favorable evolución que nos ha llevado a completar más de 4.800 compraventas de vivienda en el último trimestre en nuestra comunidad autónoma. Con respecto al trimestre precedente, que era un buen trimestre, ha supuesto un crecimiento del 9,4% y con respecto al mismo trimestre del año anterior, un crecimiento del 22,7%. Es decir, dinámica favorable y positiva. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la contribución positiva tanto de la vivienda nueva como la vivienda usada. Las dos han crecido de forma importante. La vivienda nueva en el último trimestre más de 1.100 compraventas, crecimiento con respecto al mismo trimestre anterior del 38%, y vivienda usada 3.733 compraventas, crecimiento del 18,8%. En vivienda nueva, que hemos tenido un excelente trimestre, pues fíjese que estamos en máximos desde el primer trimestre de 2011. Y créanme, lo que se vendía en vivienda nueva en 2011 no era lo que se había construido en 2009 y en 2010, sino que venía de bastante más atrás. Es decir, tenemos una dinámica favorable en obra nueva que no veíamos desde hace pues, bastante tiempo, ¿no? Y en vivienda usada, para mí es el dato del trimestre. El dato más importante, más significativo, más relevante, es que esas 3.700 compraventas, algo más, que suponen un crecimiento del 4,4%, que podemos pensar que es poco. Claro, si esta línea azul, que son las viviendas usadas, vamos hacia detrás buscando un trimestre mejor, nos tenemos que ir
a la esquina de allá, ¿no? Al tercer trimestre de 2005. Estamos hablando de prácticamente el nivel máximo de los últimos 20 años. Es decir, que en aquella época se vendía mucho, pero había un gran peso de vivienda nueva. En vivienda usada estábamos en niveles pues, próximos a los que tenemos en la actualidad. Sin duda, los dos mercados están funcionando con una dinámica muy positiva, pero para mí ese es el dato del trimestre. Estamos en niveles máximos desde el tercer trimestre de 2005 en vivienda usada. Si cogemos los datos anualizados, evitando pues, los datos coyunturales, acumulando 12 meses, bueno, pues estamos más de 17.000 compraventas. Recordamos ese tiempo, ¿no?, de normalización, 13.000, 14.000. Nos costaba superar, ¿no?, esos 13.000, esas 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año que siempre hacemos referencia a una comunidad autónoma con 1.350.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Bueno, 17.000 compraventas. Hemos superado este pico que teníamos anteriormente, que era 2022. Recordemos qué pasaba en 2022. Tipos negativos, acumulación de ahorro como consecuencia del post-COVID, percepción de querer cambiar de vivienda, más superficie, más terraza, más... Son circunstancias especiales. Bueno, pues ahora, por poco más de 100 y pico compraventas, pues las hemos... bueno, no más, 400 y pico, hemos superado ese pico, ¿no? Y seguramente, en la medida que vamos teniendo buenos trimestres y vamos dejando peores trimestres, vamos a seguir ascendiendo en esa escala de compraventas, ¿no? Resultados espectaculares con un buen comportamiento tanto en vivienda nueva como en vivienda usada. En términos relativos, que siempre un poco hay que contextualizar la información, qué es normal y qué no es normal, la normalidad está en torno a 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Estaríamos hablando de 13.500, 14.000 compraventas. De hecho, pues bueno, yo recomiendo que aquella persona que tiene su actividad económica en el ámbito inmobiliario y que depende de esto, pues que esté preparado para funcionar a una dinámica de esas 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y años. ¿Por qué? Porque, bueno, los ciclos inmobiliarios normalmente son largos, 10, 12 años, ¿no? Del 97, que no lo tenemos, hasta el 2006, 2007, vale. Luego caemos 10, 12 años. Luego, pero en poco tiempo, por distintas circunstancias, por el COVID, por la bajada de tipo de interés, la reacción inesperada post-COVID, por la subida intensa de tipos de interés, caímos, luego hemos vuelto a... En poco tiempo han ocurrido oscilaciones en una dinámica positiva de mercado, siempre por encima de 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, pero acostumbrarnos o crear estructuras de negocio con este nivel es peligroso, ¿vale? Entonces, estamos con vientos de cola, estamos con una evolución favorable, pero bueno, esto no tiene por qué ser permanente. 12,81 compraventas, podemos catalogar cerca de un 30% por encima de una dinámica normalizada. De hecho, si multiplicásemos por 4 las compraventas del último trimestre, estaríamos en más de 14 compraventas por cada 1.000 habitantes y años. Es decir, que sin duda un escenario de mercado muy favorable. Desglosamos territorialmente esos datos y nos vamos a Zaragoza, que es el 50% del mercado aragonés, ¿no? En vivienda, ¿cómo ha ido el trimestre? Bueno, pues oye, hemos empatado, ¿no? No hemos crecido nada trimestralmente, ¿vale? 2.152 compraventas, pero es que nos mantenemos en el rango alto, estamos en uno de los mejores 5 trimestres de la serie histórica, ¿vale? Es decir, no hemos crecido en compraventas. Esto es algo que está ocurriendo con carácter generalizado. Bueno, aquí tenemos el dato anualizado, que está en cerca de 8.300 compraventas en el último año, un crecimiento del 15% interanual. En este caso estamos por debajo. En la comunidad autónoma estamos por encima de 2022, pero aquí estamos por debajo de 2022. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo mismo que ocurre en Barcelona, lo mismo que ocurre en Valencia, lo mismo que ocurre en San Sebastián. Es decir, en todos los ámbitos territoriales que vamos abordando, la dinámica del mercado es positiva, con carácter general, pero es más intensamente positiva en la provincia que en la capital. Es decir, en un escenario de crecimiento de precios, lo que ocurre es que con un presupuesto limitado a nivel económico, las zonas a las que puedo acceder pues van siendo más difíciles en lo que es lo más demandado, que es la ciudad. Y las áreas metropolitanas se ven favorecidas. Es decir, la dinámica es positiva, pero es más intensamente positiva en la provincia que en la capital. Eso lo vemos luego en los datos de provincias, aquí. Aquí vemos la provincia de Zaragoza, fíjense la verticalidad, todas están creciendo, pero se ven favorecidas más las zonas metropolitanas que las zonas. Aquí tienen la cuota de mercado, algo más del 70% la provincia de Zaragoza, cerca del 20% la provincia de Huesca y algo más del 9% la provincia de Teruel, pero con dinámicas positivas con carácter general.
En el informe tienen pues, estas tablas donde tenemos para los últimos 12 meses el ranking de compraventas en los municipios de toda la geografía aragonesa y luego tienen 3 tablas con el ranking en cada una de las 3 provincias. Datos anualizados y cuota de mercado con respecto al total de la comunidad autónoma o con respecto al total de la provincia. ¿Bien? Pero por lo que respecta a la dinámica, este gráfico, o estos 2 gráficos, son los que nos permiten constatar que la evolución favorable del mercado de compraventas es generalizado a nivel territorial. Aquí vemos como el ranking de los municipios de Aragón en compraventas, casi todos ellos tienen crecimientos positivos de compraventas. Está el eje hacia la derecha. O si cogemos estos mismos datos con un gráfico de bolas y aquí en este eje vertical tenemos la tasa de variación interanual, fíjese que la mayoría están encima, con crecimientos positivos de compraventas. Nosotros elaboramos pues, todo el noreste de España, elaboramos informes de País Vasco, de Cataluña, de Aragón, de Baleares, de Andorra, Cataluña, y esta realidad es generalizada, además de los de España para el Colegio de Registradores, lógicamente, ¿no? Bien, hemos hablado de actividad, queda clara esa dinámica positiva. Características de esa actividad, ya lo hemos comentado anteriormente. La vivienda nueva pues, está rompiendo el peso o el límite del ese 20% que era tradicional. Normalmente estamos en los niveles, en cuanto se normaliza el mercado, 2014, pues 80-20. Más hacia menos del 20% la vivienda nueva, 20%, y más hacia encima del 80% la vivienda nueva. Sin embargo, poco a poco la vivienda nueva está teniendo un recorrido algo mejor. La novedad, muy acertadamente, me colocó ahí la flecha Jorge, en la vivienda nueva protegida. La vivienda nueva protegida pues, tenía un comportamiento, lo que diría pues, el equipo de datos, muy aburrido, ¿no? O sea, no. Pero el último trimestre ha tenido un crecimiento, ha sido el 4,17% del total de compraventas. Entonces, bueno, supongo que Arcosur y todo esto pues, tiene parte de la culpa. Y, bueno, siempre es positivo que tengamos esa recuperación en lo que es la vivienda nueva protegida, con una evolución positiva tanto en protegida como en vivienda nueva libre, que también está ganando cuota de mercado. Con respecto a los pesos de compraventas desde el punto de vista del comprador, la compra por parte de personas físicas pues está en torno al 10%, algo más. Perdón, personas jurídicas y personas físicas pues en torno al 90%. Ahí hay pocos o cambios pocos significativos. En la época de la crisis financiera y el traspaso de pues, viviendas a las entidades financieras o a sus servicios inmobiliarios, pues sí que los pesos llegaron a estar por encima del 20%, pero este interés que tienen los medios de comunicación por el conocimiento del peso de fondos de inversión, etcétera, etcétera, pues bueno, pues, al margen de que es totalmente lícito, por supuesto, que una persona jurídica tenga una propiedad de vivienda, pues sus pesos pues, vienen siendo los que siempre han sido. Bien. Pocos cambios en cuanto a las características de peso de vivienda unifamiliar, ligero descenso en el último trimestre, algo menos del 20% de las compraventas. La superficie media también pocos cambios, 95 metros cuadrados en términos medios de la vivienda usada y bueno, algo más la vivienda nueva, pocos cambios como indicaba. Y tomando los pisos, quitando la vivienda unifamiliar, los pesos relativos de compraventas según tramos de superficie, mantiene el claro liderazgo las viviendas, los pisos de más de 80 metros, el 43%. Bajo mi punto de vista, se está produciendo o se ha producido un ligero descenso de los de 60 a 80 metros. Lo que venimos observando, lo que se constata es que aquellas zonas con mayor precio por vivienda, estos grupos están más hacia arriba. ¿Vale? Es decir, tú vas a Cataluña o vas a País Vasco y las modalidades de 60 a 80 metros, 40 a 60, pues tienen mayor peso y las de más de 80 bajan, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, de hecho, un titular periodístico se me destacó de lo que dije el otro día, que estaban creciendo los de 60 a 80. Cuando vi este dato digo, joder, me han destacado algo que es contrario a lo que me dicen los datos, ¿no? Claro, estamos trabajando con lo que ya existe, el stock. Pero claro, cuando vemos la modalidad de los hogares españoles, pues la mayoría son unipersonales o dos personas. Es decir, que la propia naturaleza del mercado nos llevará a que estas dinámicas sean, y sobre todo en un escenario de crecimiento del precio. El crecimiento del precio es lo que te lleva a que estas opciones sean preferibles, ¿no? Pero bueno, al final el stock es el que es. Y si hay viviendas, pisos más grandes, pues esos son los que hay en el mercado, ¿no?
Posiblemente haya que plantearse la posibilidad de facilitar la segregación de las viviendas para atender o ajustarnos en mayor medida, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en municipios con mayores precios de la vivienda, por ejemplo, San Sebastián, donde el ayuntamiento tiene medidas que facilitan ese tránsito de viviendas grandes a división de viviendas para tener más unidades de vivienda y facilitar la dinámica del mercado, ¿no? Pero bueno, será cuestión de tiempo. La compra por parte de extranjeros tampoco ha variado mucho, en torno al 7% del total de las compras son realizadas por extranjeros. La provincia de Huesca es la que encabeza, el 8,73%, luego la de Zaragoza. Todas ellas están, las dos, están en los máximos o cerca de máximos. Teruel tiene un menor peso por parte de extranjeros y ahí vemos las nacionalidades compradoras desde el punto de vista del peso de extranjeros. Pasamos al precio, que es una de las magnitudes, digamos, más mediáticas, ¿no? ¿Cómo está el precio? Pues bueno, seguimos creciendo. Esta es la tasa interanual, intensificación del crecimiento. Pero créanme, estamos bien en comparación con buena parte de la geografía española, que está con tasas de crecimiento interanual de 2 dígitos. Y sobre todo venimos de crecimientos muy racionales. Llevamos bastantes años, en torno a 10 años consecutivos de crecimiento del precio de la vivienda, y eso va haciendo mella. Y eso nos hace tener una percepción, porque siempre tendemos a recordar lo más reciente. Entonces, bueno, si estaba más barato hace 2, 3, 4 años, pues ahora nos parece caro. Pero yo, por eso mantengo a mi equipo de datos la insistencia de mantener series históricas muy largas, ¿no? Estos 1.600 euros están muy por debajo de los 2.000 y pico que tuvimos en su momento, ¿no? Y estamos hablando en términos nominales. Si cualquiera de ustedes coge el móvil 1.600 euros y lo divide por 1,3, estará teniendo los precios de 2007. Y constataremos cómo, aunque no vende mucho o no se cuesta asumirlo, la vivienda en nuestra comunidad autónoma es barata, es muy barata y sobre todo en comparación con nuestras ligas. Es barata en comparación con otros ámbitos territoriales y muy barata desde el punto de vista retrospectivo. ¿Es más cara que los últimos 10 años? Sí, pero desde luego es mucho más barata de lo que ha sido en otras épocas, ¿no? Muy importante, sobre todo, fijarse en lo que es la vivienda usada. La vivienda usada, esos más de 1.500 euros, es el adecuado sensor del comportamiento. La vivienda nueva que tenemos aquí, pues bueno, eso me hace mucha gracia, esos 2.000 euros, porque está muy alejado de cualquier realidad. Es decir, que ahora claramente los cierres de operaciones están en máximos históricos. Claro, ahora los datos de registro son acuerdos de compraventa de hace 3 años, 2 años y pico, es decir, que no es realista. Lo que sí que es realista es la vivienda usada, porque es acuerdo reciente de compraventa y estamos en un 8,4% de crecimiento de precios. Si desglosamos territorialmente, pues Zaragoza ya está pues, camino de los 2.100 euros, también pues intensificación. El mayor problema es pues, que cada vez que venimos aquí, el crecimiento interanual es mayor, estamos en cerca de un 8% de crecimiento de precios. Nuevamente, animo a 11 años de crecimiento, pero muy por debajo de lo que tuvimos en su momento. Esos 2.100 euros, en términos de euros de 2007, estaremos hablando de algo así como 1.650 euros. Entonces, ¿nos parecería caro en 1.650 euros en 2007? Pues en ese nivel nos encontramos en la actualidad, aunque lógicamente, cuando vienes de precios por debajo de 1.400 euros, pues te puede parecer caro ahora estar en más de 2.000, pero esto es como todo, ¿no? ¿Dónde ponemos el punto de la historia, ¿no? ¿Qué era Aragón ahora? ¿Qué era hace 100 años o qué era hace 600 años? Pues bueno, el tema es ¿dónde pones el punto de mira, ¿no? En nuestro caso, ¿dónde están los datos? Desde el origen de los datos, ahí nos situamos, ¿no? En la provincia, el crecimiento es más moderado, el 4,9%, y esto, pues, ¿qué ocurre? Al final, los crecimientos de precios lo que hace es generar barreras de entrada al mercado. Si tenemos crecimientos más moderados y precios medios más moderados, algo más de 1.700, digamos que a aquellas personas que tienen que acceder a la compra de vivienda, ya sabemos que hoy en día la preocupación número 1 es el problema de la vivienda y el problema de la vivienda, acceso de gente joven. Lo bueno es que hay opciones, y lo que hay opciones es que tienes municipios en el entorno de la geografía del entorno de Zaragoza donde claramente puedes conseguir precios mucho más accesibles, ¿no? Y por tanto, eso justifica o explica el por qué el crecimiento en la provincia es más intenso en compraventas de lo que ocurre en la capital, porque el ritmo de crecimiento del precio es más moderado de lo que ocurre en la ciudad. Generalización, nuevamente, del crecimiento del precio de la vivienda. Aquí tienen los municipios sus precios medios ordenados por número de compraventas, pero ahí tienen los precios y la tasa de variación anual. La gran mayoría, crecimiento, y las 3 provincias, evolución positiva. Es decir, que
crecimiento generalizado. Salvo que hayan publicado hoy, eso lo que acabamos de ver son datos de registradores, primer trimestre de 2025. Hasta ayer, que miré por la tarde, no había publicado datos del primer trimestre ni el Ministerio ni el Instituto Nacional de Estadística. Estos son datos del cuarto trimestre o hasta el cuarto trimestre, pero bueno, la lectura es la misma, intensificación del precio de la vivienda. Eso es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Bueno, ¿por qué? Por el precio de oferta. Cuando vi este dato, pues me alegré, digo, bueno, joder, parece que el precio de oferta está descendiendo, pero no me lo acabé de creer del todo, porque cuando uno ve esto, pues bueno, ya después de muchos años haciendo estadísticas, dices, joder, esto algo pasa, ¿no? Afortunadamente, como Idealista publica cada mes los datos, digo, bueno, voy a ver cómo está, y cogí ayer y miré los datos de Zaragoza, de Aragón, y bueno, provincias, todo, ¿no? Aquí tengo un post-it con 4 notas, digo, y claro, en abril, ahí vemos 1.448, pues bueno, eso era marzo, son datos mensuales, pues 1.472. Crecimiento trimestral, no bajada, crecimiento del 4,3% e interanual del 3,2%. Es decir, ¿por qué nos gusta traer también los datos de oferta? Porque es la antesala del precio de cierre. Entonces, si realmente se estuviese consolidando una reducción del precio de oferta, podríamos ser optimistas hacia que el precio de la vivienda tuviese una ralentización del crecimiento. Sin embargo, no me cuadraba porque veía las tendencias, ¿no? Y claramente ahora, al ver los datos de abril, pues constatamos lo que ya percibíamos, que el precio de oferta sigue subiendo, ¿eh? El vendedor, ante una inercia tan positiva del mercado de absorción de compraventas, pues sigue aprovechando la coyuntura del mercado y no está dispuesto a vender más barato, ¿no? Eso ocurre en Aragón, ocurre en las 3 provincias y las capitales, al margen de los datos coyunturales que mostraba el mes de marzo, ¿no? Y pasando al mercado de alquiler, pues bueno, pues reiterar la falta de datos. Necesitaríamos que el Gobierno de Aragón publicase datos de depósito de fianzas. Sin esos datos, pues tenemos una visión muy sesgada. Lo único que tenemos son datos de oferta. Estamos en cerca de 10 euros por metro cuadrado mes de precio de oferta en el ámbito del alquiler de vivienda, crecimientos pues de 2 dígitos y máximos históricos del precio del alquiler, algo que ya todos conocemos. Y eso ocurre en Aragón, ocurre en las 3 provincias y ocurre en las 3 capitales de provincia. Zaragoza, 10,5 euros, precio de oferta por metro cuadrado de mes, 8,9 en Huesca, 8,3 en Teruel y crecimientos superiores al 10% en términos interanuales. Las causas ya todos los conocemos, ya las hemos hablado numerosas veces, falta de seguridad jurídica, falta de incentivos y bueno, como eso parece que no está por cambiar, pues difícilmente veremos un cambio en esta dinámica, ¿no? Precio por vivienda, pues bueno, el precio por vivienda se ve arrastrado por el crecimiento por metro cuadrado. En Aragón estamos cerca de 40.000 euros de precio medio, 6,2%, intensificación del ticket medio por vivienda y lo mismo ocurre en Zaragoza municipio, que es la gráfica de la izquierda, 174.000 euros y la provincia de Zaragoza 150.000 euros. Entonces, en esos niveles nos movemos, pero en todos los casos, pues vean que estamos con crecimientos significativos, entre el 5 y pico y el 7 y pico %. Volumen de mercado. Bueno, pues ¿cuánto movemos en vivienda trimestralmente en nuestra comunidad autónoma? Pues el último trimestre publicado, dato del Ministerio, cuarto trimestre 2024, más de 700 millones de euros. Tanto la vivienda nueva como la vivienda usada han contribuido a este crecimiento. ¿Cómo serán los datos del primer trimestre de 2021? Pues bueno, en esta línea, es decir, que si hemos vendido más en el primer trimestre de 2025 y el precio medio por vivienda es mayor, el volumen, que es el producto de ambas magnitudes, va a crecer. Estamos en torno a 2.200 millones de euros lo que mueve el mercado de vivienda en Aragón al año y yo creo que nos vamos a ir encaminando hacia los 2.500 millones de euros. Tienen el reparto de esa tarta entre las 3 provincias y la evolución de esos datos, donde claramente pues, se ve crecimientos en las tres provincias. Y bueno, terminar indicándoles bueno, que la evolución es positiva, existe una percepción de continuidad en el crecimiento del precio de la vivienda. Eso provoca un efecto anticipo, es decir, personas que de forma normal tomarían sus decisiones en 2026, pues ante una perspectiva de crecimiento, pues adelantan el proceso de compra. Pero ojo, eso tiene una recompensa en el momento actual, pero puede ser un condicionante del número de compraventas futuro. Por tanto, tenemos que estar un poco alerta a ese tipo de circunstancias. Tenemos vientos de cola muy favorables en todas las variables
macroeconómicas y demográficas, crecimiento de población. Los 10 últimos trimestres hemos tenido crecimientos de habitantes en Aragón con respecto al mismo trimestre del año anterior, además contribuyendo fundamentalmente el crecimiento de población extranjera, que tiene un impacto más intenso en la demanda de vivienda, crecimiento económico, generación de empleo, número de ocupados, afiliaciones, tasa de paro. Aumento de salarios, 4,2%, con una inflación del 2,4%, es decir, generamos renta neta disponible favorable, ¿no? Insuficiente para cubrir el crecimiento del precio de la vivienda, pero si eso va acompañado de descenso en los tipos de interés, pues son el conjunto de factores que nos ayudan a entender por qué estamos en este contexto. Y esto es todo lo que quería explicarles y ya doy paso a Fernando Baena, que les hablará pues, de la visión del mercado desde el punto de vista de la intermediación inmobiliaria. Gracias. Bien, gracias Luis, gracias a Ibercaja por ceder a la cátedra estas magníficas instalaciones y gracias a todos vosotros por hacer posible que sigamos trimestralmente informando de todos estos temas. Bueno, todo esto vuelve a decirnos que si se le ha acusado siempre al mercado de la vivienda de falta de transparencia, yo creo que ahora cada día tenemos más transparencia. Cada día cuando vienen a nuestras oficinas los clientes pues vienen muy informados y lo vemos, han estado aquí un montón de periodistas de todos los medios y donde realmente ya no solamente les decimos el número de compraventas, lo que ha subido, lo que tal, sino muchísimo de todo, como al mercado financiero, como al mercado, o sea, prácticamente una información total de todo. Pero claro, luego viene el público en general y se queda solamente con el titular y ahí es donde padecemos quizá los profesionales un poco la realidad, ¿no? Es decir, todo sube y para captar alguna vivienda nos las vemos y no las deseamos porque todos se creen que su piso vale muchísimo más de lo que en realidad puede tener en el mercado, ¿no? Entonces, esto es un poco, bueno, pues un poco esa labor pedagógica de docencia que tenemos que hacer con el público en general, porque, como digo, ya no digo si acaban de heredar el piso y viven en Madrid, ¿no? Pues vienen aquí y cualquier valoración que les demos, pues parece ridícula. Entonces, bueno, es un tema que tenemos que ir luchando y que ir capeando conforme vaya viniendo. Otro tema que creo que es fundamental y que lo he hablado con muchos de vosotros y con todos los expertos que nos acompañan, es que, claro, la mayoría de las viviendas que vendemos, la de la vivienda segunda mano, es una vivienda para reformar. Y el precio de la reforma, evidentemente, igual que de la obra nueva, pues ha subido terriblemente en estos últimos años. Y es otro tema que tenemos que tener muy en cuenta, porque difícilmente hoy las personas se meten en una vivienda sin actualizar cocinas, baños, carpintería, cuando no hay sistemas de calefacción o de climatización, etcétera, ¿no? Entonces son temas que tenemos que comentar y decir porque tienen una importancia vital. Y claro, muchas veces estamos en una entidad financiera, las entidades financieras están deseando dar financiación, evidentemente a quien puede obtenerla, ¿no? Pero claro, luego tenemos ese 30% famoso del 80% que nos financian, el 20% que tenemos que tener, más el 10% de gastos e impuestos, más la reforma. Eso hace que muchas veces hay muchas personas que no están en este circuito. Antes comentábamos con los periodistas, decía muy bien Luis, como siempre con sus magníficas exposiciones, que claro, aquí refleja el mercado de los que están activos en el mercado. Luego tenemos cantidad de personas que no llegan a estar aquí, porque no pueden entrar, porque sinceramente no pueden entrar a estas cifras, ¿no? Pero bueno, en general, no quiero ser agorero ni mucho menos, tenemos cifras estupendas que esperemos que duren y luego insistir en que tenemos crecimientos de número de compraventas, para, como muy bien nos dice Luis y nos tiene muy bien educados ya, con un aumento de precio sí, pero razonable, razonable y más si comparamos a nuestros vecinos bien cercanos, de País Vasco, de Navarra, de Madrid, de Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos que estar optimistas. Otro problema que tenemos muy serio, que os pasará en todas nuestras oficinas, es el problema del alquiler. La falta de oferta de alquiler es tremenda. Se está haciendo
bien creo desde el Gobierno de Aragón en preparar vivienda, pero creo absolutamente necesario, y no por pesado, que me lo habéis oído todos muchas veces, pero es que el otro día hasta Felipe González, presidente del Gobierno, lo decía, o sea, necesaria absolutamente un pacto de Estado en materia de vivienda y necesaria absolutamente nueva legislación y reforma de la legislación en materia de arrendamientos urbanos. O sea, es imposible, y aquí tenemos a colegios registrados, luego Miguel Ángel seguro que nos podrá hablar algo. O sea, el otro día lo hablábamos con él. O sea, no puede ser que una sociedad tenga 7 años, un contrato de arrendamiento para 7 años, mientras que el particular esté obligado solamente a 6 meses. El arrendatario, mejor dicho. Entonces, claro, esto es una desproporción bestial. Y que hay que fomentar la vivienda cerrada que hay, pero la vivienda, como muy bien hemos comentado también, en condiciones de habitabilidad, porque hay mucha vivienda cerrada, pero es que no está en condiciones de habitabilidad. Hay que fomentar esa rehabilitación, hay que fomentar, o sea, para nada demonizar a la propiedad, que creo que es lo que se está haciendo desde los poderes públicos, y creo que es un gran error, porque por mucha vivienda que haga DGA, por mucha vivienda que se haga en colaboración público-privada, van a tardar 2 o 3 años, y el problema de la vivienda de alquiler lo tenemos ya hoy, a día de hoy. Bueno, muchas gracias, y me parece que es Miguel Ángel o Fernando, tú, venga. Pues gracias, Fer. Muchas gracias a Ibercaja por poder hacer la presentación en este espacio. Gracias a Luis por contar con nosotros. Le decía antes que nos podíamos haber ahorrado la presentación de obra nueva porque, si habéis visto los datos, el trimestre ha sido abrumador en términos de ventas de la obra nueva, en ventas inscritas en el registro, con lo cual este trimestre tuvo que ser abrumador hace unos cuantos meses, incluso algo más de un año, cuando los promotores vendimos en plano o en construcción y esas viviendas ahora se han inscrito. ¿Por qué digo abrumadoras? Porque si comparamos los crecimientos con los periodos anteriores, el crecimiento trimestral ha sido de un +30, el crecimiento interanual ha sido de un +11 y, bueno, han sido incrementos muy importantes, ¿no? Si comparamos esto con lo que nos está pasando a los promotores en nuestras ventas en plano o en construcción de los proyectos que estamos llevando en curso, pues bueno, vamos a ver qué datos os podemos aportar. Aquí solo tenemos nosotros nuestro dato, ¿no? Como la empresa a la que represento, que tenemos nuestros proyectos en curso, sabemos que todos los promotores están vendiendo al ritmo que vendemos nosotros porque hablamos con ellos, y cuando el mercado evidentemente está pujante, ni unos somos más listos ni otros somos más tontos. Es decir, todos vendemos si tenemos un producto adecuado. En nuestro caso, el primer trimestre del 2025 hemos multiplicado por 7 nuestras ventas versus el mismo trimestre del 2024. Ha coincidido con que hemos lanzado algunos proyectos nuevos, pero es verdad que hemos tenido un ritmo de ventas que podemos definir trepidante, que nos ha sorprendido a nosotros mismos el ritmo en el que hemos firmado documentos, o bien contratos de reserva o bien contratos de compra-venta en proyectos que ya tenemos en construcción, ¿no? Esto lo que nos demuestra claramente es que hay una demanda muy sólida, que se va a mantener. Lo hemos visto en esas 1.120 viviendas que se han vendido en este primer trimestre, y que entendemos que los ritmos se van a mantener. Desgraciadamente, si multiplicásemos las 1.120 por 4, que nos iríamos a 4.500, no van a ser las que vamos a vender porque no las tenemos. Es decir, podremos vender 1.120 este trimestre, pero que no podremos vender 4.500 porque no hay 4.500 viviendas de obra nueva en el mercado. Entonces, pues bueno, las habrá, pero se tendrá que acumular más tiempo, con lo cual nos estaremos moviendo en esos ritmos que nos venimos moviendo desde el año 2015, que estábamos en 2.500, hemos llegado a 3.100, 3.200 al año, pues vamos a estar ahí. Igual este año conseguimos llegar a 3.400, 3.500, es difícil saberlo. Si ahora os hablo de qué nos ha pasado en el precio, qué nos está pasando en el precio en las ventas promotor, no en las ventas registradas, en las que se registrarán, y cogemos un proyecto que empezó en el 2022 y que hoy sigue vivo porque es un proyecto de un amplio número de viviendas y que se ejecuta en 2 fases, pues en el 2023 esas viviendas de obra nueva se incrementaron un 3% sus precios versus el 22, en el 24 volvieron a incrementar un 3% versus el 23, y en el 25, en 4 o 5 meses, han incrementado un 9% su precio. Ya lo decíamos en el anterior trimestre, los precios van a ir para arriba, no solo porque, como venimos diciendo, tengamos costes altos de construcción, que los tenemos, sino porque también, evidentemente, la demanda está empujando a que los precios suban.
porque hay menos oferta que demanda. Luego también lo que os quería comentar es qué precios tiene una vivienda según la zona en la que se está promoviendo en Zaragoza, ¿no? Me centro en Zaragoza, excluyo el centro porque no hay producto y tampoco me voy al área periférica. Es decir, cojo desde Avenida Cataluña hasta Arcosur, o sea, no entro ya en otros municipios como Cuarte, ¿no? Entonces, hemos dividido las viviendas en clubs según el precio y entonces hemos tomado como referencia una vivienda de 90 metros. Una vivienda de 90 metros, precio neto sin IVA, sin garaje y sin trastero, lo que es la vivienda. Entonces, el primer club es el Club 400, es decir, viviendas en 400.000 euros por 90 metros cuadrados y esas están en el barrio del AVE, en Miralbueno, en la zona de Azul del Ebro y La Raval y en el entorno de Parque Roma. Esas viviendas se están vendiendo en ese entorno de 397 a 405.000 euros a una repercusión de 4.450 euros metro cuadrado. Si bajamos al siguiente club, nos vamos al Club 300, que son las viviendas que se están vendiendo entre 315.000 y 330.000 euros por la vivienda de 90 metros cuadrados, y ahí estamos en Avenida Cataluña y estamos en Valdefierro. Esas zonas se están moviendo en esos precios. Voy siempre a una vivienda media, planta cuarta, quinta, planta cuarta, quinta, ni la más baja ni la más alta, que evidentemente hay algo más de oscilación de precios. Y ya nos vamos al último club, que es el Club 200 y pico, porque está más cerca de los 300 que de los 200, y tenemos las viviendas de Rosales del Canal y de Arcosur. Ahí estamos hablando, Arcosur está ya en 240-250 y Rosales del Canal está en 275. Un precio medio de 3.000 euros. Es decir, hemos hablado de tres zonas que más o menos aglutinan donde más oferta hay de vivienda, con unos precios medios metro cuadrado de 4.400 lo más alto, 3.600 el intermedio y 3.000 euros. Es decir, Arcosur ya en muchos casos, entre Arcosur y Rosales, están en 3.000 euros metro cuadrado y no hace mucho estuvieron en 2.200, en 2.300, ¿no? Es decir, evidentemente la demanda está empujando los precios hacia arriba, los costes de construcción han hecho que haya que subir los precios en la obra nueva porque evidentemente los márgenes se habían reducido mucho, ¿no? A pesar de esta situación, ¿qué conclusiones podemos obtener? Pues bueno, podemos obtener que seguimos estando muy lejos, esos 4.400 siguen estando muy lejos de los 6.000 que hubo en la época de la burbuja para ese tipo de zonas. Hoy pueden ser zonas distintas, pero las zonas que en ese momento eran las más prime, quitando el centro, ¿no? Pues estamos un 25% por debajo. La demanda va a seguir subiendo y yo creo que los precios van a seguir subiendo. Yo, si recordáis en la anterior presentación, en el último trimestre os dije, si estás mirando una vivienda y la necesitas, cómprala ya, porque si vienes dentro de un mes, igual no la tenemos en nuestra oficina de promotor o igual te hemos subido el precio. Con lo cual es verdad, quien tenga la necesidad, que la compre. A mí me preguntaba un amigo, ayer me preguntaba uno, justo antes de la presentación de hoy, y me dice, es que está muy caro. Y digo, no, es que el inmobiliario siempre está caro, porque cuando tú entras quieres entrar al precio que entró el de hace 6 meses, no al precio que hay hoy, ¿no? Porque conoces a alguien que compró hace 6 meses con un precio inferior o hace un año. Pero bueno, esto es como la bolsa, todos entraríamos en Inditex cuando está arriba, pero no entramos cuando estaba abajo, ¿no? O los que no entramos cuando estaba abajo. Pues es la misma situación. Yo creo que el inmobiliario es un sector que evidentemente siempre ha dado rentabilidades hasta que vivimos un batacazo, pero es que luego venimos en recuperación desde el 2015, ¿no? Y como vemos en los informes que presenta Luis. Es decir, nosotros creemos que nuestro principal problema en la obra nueva es la capacidad para construir viviendas, por eso no podemos vender esas 4.500 que decía antes, porque somos capaces de poner esas más o menos 3.000, ¿no? Si vemos los visados de obra nueva del último año, visados de viviendas para pedir licencia, 3.395 frente a esas 3.290 de venta. O sea, prácticamente están equiparados esos números, con lo cual podemos reponer en el mercado lo que se está vendiendo, ¿no? Y en esta otra gráfica que se ven cuántas se han iniciado en el último año, 2.870, y cuántas se han terminado. Es decir, con el pequeñito stock que queda de cada año más lo que terminas, eres capaz de vender esas 3.000 viviendas. Y hoy por hoy, con los problemas que hay de mano de obra y con el lento avance de la industrialización de la construcción, pues tenemos esa capacidad para construir esas 3.000, 3.500 viviendas que se ponen en el mercado.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Paso la palabra a Fernando Sez, de Ingenus. Bueno, buenos días, gracias. Gracias, Luis, por contar con nosotros, gracias, Explora, a Ibercaja, y gracias a todos los que estáis aquí por atendernos. A ver, yo voy a comentar un poco novedades de índole técnico. Como siempre comento, paso esto que luego lo comentará Santiago del tema de hipotecario. Un poco de conclusiones y un poco hilando el tema con lo que ha comentado Fernando. Lógicamente, nosotros no hay muchas novedades técnicas trimestre a trimestre, siempre digo lo mismo, pero es verdad, porque no, aunque la normativa es cada día más exigente y va cambiando más rápido de lo que quisiéramos, tampoco hay grandes novedades. Entonces, bueno, yo aquí he puesto esto un poco por seguir un poco con el hilo de lo que comentaba Fernando. Zaragoza, al fin y al cabo, no se van a poder hacer más de las 2.500 viviendas que se están visando, 3.500 en Aragón, porque no hay más, porque no hay mucho más suelo. Entonces sí que nosotros notamos gran actividad en Zaragoza. Yo siempre tranquilizo digamos, de alguna manera al cliente, al comprador final, porque las viviendas que están haciendo ahora son de una calidad excelente, porque el Código Técnico nos exige una serie de condicionantes y unos eurocódigos que no tienen nada que ver con lo que se hacía hace 8, 10, 12 años ni 30. Entonces, bueno, hay mucha gran actividad. Aquí estamos poniendo un poco en los grandes desarrollos que se están haciendo. Hay mucho desarrollo en la parte de Arcos Sur, de la parte de cerca de las clínicas Montecanal. Toda esa parte está súper activa. También la parte de Valdefierro, estamos haciendo allí bastantes actuaciones y proyectos de urbanización, que es el verdadero cuello de botella, porque la verdad es que cuesta mucho pelearse con el ayuntamiento para sacar adelante los temas. En todo lo que es Fuente del Pilar y la Avenida Cataluña hay una gran actividad, es lo que comentaba el club, ahí también están, yo creo que ahí están dentro del club de los 200, 300, y luego todo el barrio del AVE. Eso nos lleva a un poco que también vemos que hay un gran desarrollo que estamos notando tanto hacia Cuarte como hacia Utebo, como antes comentaba yo con la prensa, que incluso estamos desarrollando temas sobre Adiel y en el corredor del Ebro, en el corredor de Zuera, todo un poco motivado por los crecimientos un poco industriales, crecimientos de población que va a haber. Entonces, eso nos hila un poco que nosotros tenemos estos retos que tenemos, nos llegan a la gran oportunidad que es la famosa industrialización de la vivienda. Entonces, la industrialización de la vivienda, ya comenté yo hace 2 trimestres, un poco casos prácticos que estamos haciendo ya, ¿no? De baños, de cocinas. Yo creo que va a ser el gran reto, pero no, siempre lo he dicho, no nos pensemos que la industrialización va a bajar el precio de las viviendas. El precio de la vivienda tradicional subirá al precio de la vivienda industrializada. O sea, eso es así. Hoy por hoy haces un número, un escandallo y es más caro un baño industrializado que un baño hecho a las piezas como se hace tradicionalmente. Lo cual quiere decir que al final se están ya utilizando, nosotros estamos utilizando en viviendas y en residencias de estudiantes y en otro tipo, porque hay un prototipo y 600 baños iguales, pues la verdad es que son perfectos, muy bien acabados. Hoy por hoy son más caros, pero es que al final el tiempo también es dinero, con lo cual al final yo creo que por ahí va. En Aragón, comentaba antes que se ha creado el CICA, el clúster de la industrialización en la construcción de Aragón, de la que formamos parte, de la que forman parte promotores, constructores, industriales, y yo creo que el tema por ahí. Tenemos mucho reto, pero desde los estudios tenemos que intentar ayudar al promotor y esa es nuestra labor. Entonces, yo ahí sí que comentaría un poco, bueno, pues esto es clave. Formar a todos los agentes, ayudar desde la parte técnica a toda la construcción, porque si no, no vamos a ser capaces de hacer, no las 3.000 viviendas, tendríamos que ser capaces de hacer 4.000 o 4.000 y pico viviendas en Aragón para todo el crecimiento industrial que nos viene, ¿no? Entonces, eso nos hila un poco a una palabra que nos da un poco de miedo a los técnicos ya tenemos canas o cierta edad, que es el tema de la IA, de la inteligencia artificial. A ver, nosotros desde los proyectos estamos ya implantando cosas de la IA y en base, aquí he puesto como las tres patas en las que ya estamos. El BIM, la metodología BIM, que ya todo el mundo lo ha oído hablar, Building Internal Modeling,
La ventaja es lo que pone allí, que no trabajamos con profesores, sino con modelos. Realmente se trabaja con un modelo digital, con lo cual tú tienes parte del edificio, lo tienes modelado perfectamente, como si fuera un modelo escala 1:1, y donde ves las colisiones, los problemas, se modelan todos los proyectos a nivel hasta la entrada de cada una de las viviendas, con lo cual sabes por dónde va todas las instalaciones de aire, de calefacción, de todos, y luego es mucho más fácil llevar a cabo el mantenimiento. El libro, el edificio, al final tendrá todas esas informaciones que serán mucho mejor. Hay al principio una labor más de técnico, pero luego yo creo que ahí tenemos que entrar todos, ya están los constructores y ahí tenemos que entrar todos. La automatización de los procesos ya es una parte más de la IA, que bueno, que ahí de alguna manera vamos a tener una automatización de procesos repetitivos, lo que digo yo, para dedicar más tiempo. Nosotros ahora podemos hacer una previvienda o una predistribución de la vivienda mucho más rápida, con lo cual podemos perder mucho más tiempo en personalizarla, en pensarla y en los procesos muy reiterativos de acotar, de no sé qué, de superficiar, de medir, de sacar una serie de precios, los podemos hacer y eso ayudará también a que de alguna manera podamos industrializar el proceso para luego podérselo dar a los industriales. Y luego la tercera parte, que ya estamos con ella, es la realidad virtual unida a la inteligencia artificial, con lo cual el cliente, el promotor, que le ayudará a vender porque se va a poder meter en el interior, va a poder ver su vivienda o su baño o su estancia ya personalizada y de alguna manera yo creo que eso nos ayudará a vender. Estamos en ese proceso. Yo creo que desde los despachos tenemos que de verdad potenciar un poco el tema, porque yo entiendo que es una labor que no tenemos que hacer edificios que sean, siempre digo lo mismo, no tenemos que hacer edificios que sean clones, no tenemos que hacer edificios que sean totalmente iguales, porque yo creo que ahí está la labor del arquitecto, la labor creativa. Tenemos una asignatura en la carrera que se llama Estética y Composición, pues vamos a mantenerla, pero yo creo que hay una serie de procesos que los podemos hacer. Y ese es nuestro reto. Yo creo que es nuestro reto un poco como técnicos, intentar toda la normativa que tenemos, que es mucha, incluirla y facilitar el proceso a constructores, promotores y los compradores. Y poco más, gracias. Y si luego hay alguna pregunta, pues contestaré muy a gusto. Sí. Aquí. Muchas gracias. Buenos días, gracias por venir a todos, a los ponentes por comentarnos cómo está el mercado inmobiliario. Volvemos a los datos, después de ver cómo está el tema de las promociones. En cuanto a hipotecas, estamos también creciendo mucho. El mercado hipotecario volvió con fuerza el segundo semestre del año pasado. Volvió antes la compra-venta de viviendas, volvieron antes los compradores que adquirían viviendas sin financiación, como es lógico, un entorno de tipo de interés todavía altos, aunque iban ya a la baja. Pero ya vemos crecimientos muy notables. Vemos más del 8% interanual, con datos acumulados de 12 meses de más de 10.000 hipotecas conseguidas hasta el primer trimestre de este año. Bueno, por provincias, algo de Valladolid en Teruel, y en proporción de compraventas, hipotecas sobre compraventas, vemos que seguimos en torno al 60%, niveles algo reducidos históricamente, pero que están creciendo, y más alto en Zaragoza que en Teruel y que en Huesca. En cuanto al endeudamiento medio, vemos un fuerte crecimiento ligado al fuerte aumento que hemos visto antes del precio de la vivienda, como es lógico. Vemos ya crecimientos de 2 dígitos, 10% interanual, niveles de endeudamiento de 1.350 euros por metro cuadrado. En Aragón, aún así, como pasa con el precio de la vivienda, muy lejos de los picos de la burbuja inmobiliaria, más aún si ajustamos por la inflación que ha habido en este periodo y por el aumento de salarios que ha habido en este mismo periodo. Si vemos el aumento del precio de la hipoteca media por vivienda, no por metro cuadrado, vemos que el aumento es menor, el 4%. Eso quiere decir que se aumenta mucho el precio por metro cuadrado, pero menos el de la vivienda, es que se están hipotecando viviendas algo más pequeñas que antes, en contra de la tendencia anterior que era a tamaños más grandes. Probablemente porque esa subida de precios evita, como comentaba antes Luis, la compra de viviendas más grandes y se va hacia compras de viviendas de tamaños medios y más reducidos. El tipo de interés ha seguido reduciendo, aunque vemos que la evolución de los tipos de interés está siendo más estable que en el pasado, en buena parte porque cada vez tiene más peso en el mercado hipotecario el tipo fijo frente a la variable, que era históricamente el que dominaba el mercado. Lo vemos en el gráfico de la página siguiente, estamos en el tipo de interés en torno al 3,2% en las hipotecas nuevas. Vemos que antes era dominante el tipo variable, la línea roja, y que ahora, sin embargo, lo es el tipo fijo.
y además el variable tiene una buena parte de tramo, cada vez más largo, de hipotecas mixtas con 5 o 10 años de tipo de interés fijo antes de pasar al variable. Así que esa variabilidad en tipos es menor que antes y es algo que creemos que introduce algo de estabilidad en el mercado y que es positiva en líneas generales. Porque después le recuerdo de la subida de tipo de interés de Euribor de menos 0,5 al 4,2% en poco más de un año, de año y medio, pues ha hecho que probablemente el comprador prefiera asegurarse el pago de hipotecas más estables a lo largo del tiempo en el futuro. La duración ha aumentado ligeramente, estamos ya a niveles bastante altos, cerca de 25 años de duración media de la hipoteca, aunque ya vamos a estar más cerca de 27-28 en el anterior ciclo. Y más interesante, creo yo, es el aumento de la cuota hipotecaria que se está produciendo, a pesar de que bajan los tipos de interés, pero sube más el precio, con lo cual la cuota está subiendo ligeramente, pero en niveles todavía razonables. 620 euros al mes de cuota hipotecaria media, frente a 807 de máximo el ciclo anterior, sin ajustar por inflación, como hemos comentado anteriormente. Si comparamos con lo que antes veíamos en los gráficos de cuánto está costando el alquiler, pues si veíamos que el metro cuadrado eran 10 euros más o menos, pues un alquiler de una vivienda media de 80 metros son 800 euros al mes, con lo cual la cuota hipotecaria está por debajo del alquiler y esto está haciendo que esa dualidad de mercado siga siendo muy fuerte y que esté muy caro en relativo el alquiler frente a comprar viviendas y pues las hipotecas pues, son muy atractivas a los niveles actuales de tipos de interés. Otro punto interesante es ajustar ese nivel de cuota hipotecaria por los salarios. Estamos en niveles razonables, hemos subido de mínimos, pero ahora sí, 27-28% de cuota sobre ingreso salarial, frente a más de 50% en el pico de la burbuja. Y como se veía antes y también se ve ahora, Aragón en rojo y España en gris, vemos que la situación de Aragón es mucho más favorable. Si en la burbuja anterior el precio de la cuota hipotecaria era más parecida en Aragón que en España, en media, ahora estamos muy por debajo, tanto en términos brutos como en términos ajustados por salarios que tenemos en este gráfico. De forma que la vivienda en Aragón sigue siendo mucho más accesible para los hogares que en el conjunto de España, como hemos visto anteriormente. Y por terminar, previsiones para el futuro, pues bueno, veíamos que el mercado inmobiliario tiene una previsión muy fuerte de crecimiento, vía demografía, vía crecimiento económico, vía aumento de empleo. Si añadimos a esto que hay mucho ahorro en la economía española, el año pasado se genera más ahorro por los hogares que en el año 2020, cuando estamos obligados a ahorrar por el confinamiento de la pandemia, y los bancos estamos para canalizar ese ahorro hacia la inversión, que creemos que con nuestra solvencia después de la crisis muy mejorada, pues ese flujo de crédito se va a seguir produciendo y no va a haber una limitación del mercado inmobiliario por vía de hipotecas, sino al revés, que seguimos queriendo crecer. Y con ese relativo de hipoteca más barata en términos financieros que el alquiler, pues creemos que el mercado hipotecario va a crecer mucho también en el futuro con el mercado inmobiliario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este acto. Como ven, a mí me han castigado, no tengo micrófono. Me ven obligado a hablar desde atril. Le comenté el otro día a Luis Fabra, no se lo creía, pero voy a hablar del apagón. Voy a hablar del apagón de hace un mes. No se me vengan arriba que no voy a explicar la causa. Soy jurista, no soy ingeniero ni político. Pero ahora lo van a entender. Hace un par de días, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, comentaba que, frente a la opinión equivocada de su madre, la SOCIMI, de las más importantes, sino la que más de España, no operaba tanto sobre casas o hoteles, sino sobre otros ámbitos del sector inmobiliario, básicamente centros de datos. Bueno, pues los registradores de la propiedad y la institución que represento, el registro de la propiedad, sí que opera absolutamente sobre todo el ámbito, sobre todo la realidad del territorio, tanto en propiedades horizontales verticales, como hemos visto Torre Zaragoza aquí en una imaginación hace unos minutos, propiedades horizontales tumbadas, urbanizaciones, adosados, naves industriales, garajes, trasteros, parques comerciales. Incluso también algunas edificaciones un poco pintorescas. Yo tengo el honor, o el dudoso honor, de haber inscrito hace años la cárcel de Zuera. Bueno, y también, y aquí quería ir yo a parar, pues instalaciones, edificaciones o derechos o documentos que afectan al uso de la energía eléctrica. Y es aquí por lo que he traído este tema, que me parece muy interesante y obviamente de mucha actualidad. ¿A qué me refiero? En los pocos minutos de que dispongo, pues hablaré de conceptos estrella como son la eficiencia energética, las placas solares, instalaciones fotovoltaicas, parques eólicos, etc. La eficiencia energética, habría que remontarnos al protocolo de Kioto de 1997, el Acuerdo de París 2015, y fundamental, muy reciente, la Directiva Europea de 24 de abril del 2024 sobre eficiencia energética de los edificios.
que como entonces tiene el objetivo de reducción de gases, de la emisión de gases de efecto invernadero y con el objetivo para 2050 de un parque inmobiliario descarbonizado con 0 emisiones. Los objetivos quedan muy bonitos en la letra, luego veremos si se consiguen o no. Pero bien, en el registro de la propiedad este concepto se manifiesta sobre todo en 2 ámbitos, en las ventas o alquileres y luego en las declaraciones de obras nuevas que nos hacen los promotores inmobiliarios. En el primer caso tenemos el Real Decreto de 1 de junio de 2021, sobre el cual el propietario, al vender o alquilar, le ha de suministrar, le ha de aportar al comprador o al arrendatario el certificado de eficiencia energética. Esto es importante en el sentido que marcó, por ejemplo, recientemente la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 20 de marzo de 2019, que vino a entender que, no obstante, sin esas escrituras notariales que se verifican en esos negocios no se aportara, sería una sanción, una multa administrativa, en su caso una infracción de 600 a 1.000 euros, pero que no cerraría el registro, no afecta a la validez del negocio jurídico, por tanto el registrador inscribirá la compra o el alquiler. Pondríamos nota al margen de que se ha incumplido esa obligación. Más importante realmente es si se aporta, porque si se aporta el certificado, pues en realidad los edificios son como los electrodomésticos o los coches. Tiene una calificación de letras de A a G, de más a menos eficiente, y eso, por supuesto, pues practicamos también nota al margen de la finca que corresponda y damos publicidad de ello. A quien le puede interesar, si pide una nota simple, una certificación, que sepa que esa finca es más o menos eficiente, a efectos incluso pues, del valor añadido que le aporta al piso que, por ejemplo, puede querer conseguir. Y luego, el segundo ámbito que comentaba, que es también incluso tan importante o más, son las declaraciones de obras nuevas que nos hacen generalmente el promotor inmobiliario. Es decir, compra un solar y, en definitiva, pues levanta una edificación, una construcción. Bien, ha de aportar una serie de documentaciones, por supuesto, la licencia urbanística del ayuntamiento, la licencia de obras, pero también el certificado de eficiencia energética, artículo 28.1 de la Ley del Suelo, y aquí sí que ya no cabe posibilidad de no aportarlo. Si no se aporta, el registrador no inscribirá la obra nueva. Es fundamental aportar el certificado de eficiencia energética. No solo en las obras, posiblemente incluso cambios de uso de muy en boga en la actualidad, de locales de negocio, locales de comercio en viviendas, o incluso de rehabilitaciones de edificios de cierto calado, pues habrá que aportar también el certificado de eficiencia energética. Aparte de este primer tema, que voy a ir desarrollando conectado con otros, pues por ejemplo, lo que comentaba, las placas solares, las energías renovables, parques eólicos, además en Aragón, pues de mucha actualidad. La legislación aplicable en esta materia, no les quiero tampoco aburrir mucho, pero bueno, la ley de 26 de diciembre del 2013, sector eléctrico, Real Decreto del 2000, de 1 de diciembre, porque se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, me encantan estas denominaciones tan cortas, el Real Decreto 5 de abril de 2019, porque se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, pero fundamentalmente importante, la ley de propiedad horizontal, que se modificó en los últimos años, en el artículo 17, para favorecer que las comunidades propietarios instalen o accedan a mecanismos de autoconsumo colectivo, básicamente lo que vemos en muchas edificaciones ya, en placas solares. No me puedo meter mucho a fondo, pero simplemente comentar que se trata de facilitar los acuerdos de la comunidad de propietarios de las edificaciones para que puedan acceder a las mismas, eliminando el tradicional veto, si os acordáis del veto que había para instalar ascensor, que se exigía unanimidad, se han ido reduciendo las mayorías, de manera que hay que diferenciar, esto sí que es importante, si estos aprovechamientos tendrán un objetivo común para toda la edificación, en cuyo caso bastará con la mayoría, acuerdo mayoritario de la mayoría de propietarios, y además los disidentes tienen la obligación de hacer el pago correspondiente, o aprovechamiento privativo para un propietario correspondiente. Pues bastará con una aprobación de 1/3. Y estaríamos hablando de propiedad horizontal. Esto es importante si, por ejemplo, vemos, lo he dicho antes, propiedades horizontales tumbadas, adosadas, los chalecitos unifamiliares, pues lógicamente uno es propietario del tejado. No necesita consentimiento de la comunidad de ningún tipo. Hace poco pasé por encima con el coche por la carretera por el restaurante Cachirulo. Si lo queréis ver, pues está lleno en el tejado de placas solares. Lógicamente el propietario del Cachirulo no tiene que pedir consentimiento a nadie. Pero en comunidad de propietarios está siendo importante. Tengo que decirlo claramente, esto nunca mejor dicho, no es tirar piedras sobre mi tejado hablando de tejados. Si estamos hablando de estos casos puntuales de propietarios individuales, esa operación no se va a inscribir en el registro de la propiedad, ni se va a autorizar ante notario. Esto es como cuando uno instalaba antenas parabólicas o cambiar bañera por plato de ducha. Eso no hace falta llevarlo al registro de la propiedad. En el caso de aprovechamientos comunes que pueden afectar a todo el edificio, sí puede ser importante, porque es importante ver cómo se hace o cómo se pacta el reparto de los gastos de esa instalación. Si se hace por partes iguales, si se hace con arreglo a cuotas de participación o cualquier otro criterio. O si se pacta la potencia contratada genera energía sobrante. ¿Qué se hace con la misma? Bueno, eso puede ser importante meterlo en estatutos y reflejarlo en el registro de la propiedad para que posteriormente alguien que compre un piso de esa edificación no se venga a gana.
Luego, importante también las subvenciones, tampoco voy a entrar mucho, fiscales, pero la instalación de estos sistemas de energías limpias pues pueden tener deducciones, tanto el IRPF o algunos ayuntamientos, como el de Madrid, ha bonificado el IBI o el ICIO, Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Luego, tampoco les quiero avasallar mucho en materia de resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero son recientes porque es un tema de mucha actualidad y que nos han ido perfilando un poco el camino a notarios y registrados de cómo tenemos que tirar. Por ejemplo, resolución de 15 de febrero del 2012, que permite la constitución de un derecho de superficie sobre la cubierta de una nave industrial para la instalación y explotación de placas solares fotovoltaicas. La resolución del 16 de junio del 2012 también. Derecho de superficie. El Gobierno de Aragón está potenciando mucho esta figura. Lo hemos hablado antes en respecto a la construcción de parque público. Derecho de superficie solo sobre parte de una finca rústica para la instalación de un parque eólico, que no es necesario licencia de segregación o de parcelación, no se crea ningún tipo de núcleo de población nuevo. O 21 de mayo de 2022, más reciente, nuevamente derecho de superficie para la construcción, montaje y explotación de un parque fotovoltaico. Muy importante también, la de 22 de mayo de 2023. El contrato de arrendamiento sobre una finca rústica para la instalación de placas fotovoltaicas no se rige por la ley de arrendamientos rústicos, se rige por lo pactado previamente, primero por las partes y supletoriamente por el Código Civil. ¿Por qué? Esto hay mucha gente que se equivoca, porque la ley de arrendamientos rústicos marca claramente que el objeto del contrato sea explotación agrícola, ganadera o forestal. No estamos en el mismo caso. Luego también comentar, en este ámbito que estamos aquí tratando, las servidumbres, gravámenes, que afectan a fincas. Lo he tenido hace unos pocos días. Esta ponencia se ha hecho sola. Las servidumbres. Se me presentó en mi registro una escritura de constitución de servidumbre, lo voy a leer entero porque si no es un poco complicado. Escritura de constitución de servidumbre de paso de línea subterránea de energía eléctrica para la evacuación de planta solar fotovoltaica entre dos sociedades. Pensamos siempre un poco la servidumbre de paso pues entre dos parcelas colindantes para que mi vecino pueda atravesar la mía y pueda acceder, por ejemplo, a un pozo y conseguir agua si no tiene agua potable. Bueno, pues paso también de línea subterránea de energía eléctrica para la evacuación de plantas solar fotovoltaica. Muy importante para que esta servidumbre se inscriba en el registro de la propiedad, respetar el principio hipotecario de especialidad. Es fundamental identificar perfectamente la servidumbre, no basta con identificarla o denominarla. La identificación, la anchura, extensión, límites, el ejercicio, cómo va a ser. Fundamental lo que se me aportó en la escritura. Plano con las coordenadas georreferenciadas de la parcela donde, en qué puntos iba a ser afectada por la constitución, por donde iba a pasar en definitiva la línea subterránea. Que esto es fundamental saber también que ya todos los documentos desde 2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, cualquier documento que se presente al registro de la propiedad, lo digitalizamos, lo escaneamos y, por supuesto, podemos dar, por tanto, publicidad del mismo. También podríamos hablar de subvenciones. Lo dice la Ley de Propiedad Horizontal. Con la reforma dicha, artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones de 2003, 37.4 de la Ley Aragonesa de 2023, que dice exactamente lo mismo, la posibilidad de que la comunidad de propietarios, obviamente, aunque ya sabemos que no tiene personalidad jurídica propia, obtenga subvenciones de las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, locales, los famosos Next Generation, para instalar este tipo de autoconsumos, de sistemas de autoconsumo de energía colectiva, y se podrá reflejar también en el registro de la propiedad, afectando esos bienes al destino que se le pueda marcar en la subvención. Por ejemplo, marcarle que durante 5, 10, 15 años sí o sí se tendrá que mantener permanente ese sistema y no eliminarlo. Y para terminar ya, quería también hacer una referencia, como que ya todos lo sabrán, los registradores somos registradores de las propiedades mercantiles y bienes muebles de España, es decir, somos un cuerpo unitario. También el registro de bienes muebles y del mercantil tiene algo que decir en esta materia, además de manera muy reciente. En el registro de bienes muebles tenemos una resolución de 22 de octubre de 2024, por el cual se permitió la constitución de una prendas, obviamente sin desplazamiento de posesión, sobre unas participaciones sociales de una sociedad limitada, que se extendería a la instalación fotovoltaica que se describía en la propia escritura, es decir, una vía de financiación, no solo la hipoteca inmobiliaria, sino también la garantía mobiliaria es fuente también de financiación y muchas veces las personas o empresas lo desconocen. Y por último, ahora sí, el registro mercantil, pues también tiene algo que decir. La Directiva de Reporte, la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad Cooperativa, en vigor desde el 5 de enero de 2023 y que afecta a 50.000 empresas de la Unión Europea, impuso la obligación ya no solo de las empresas depositen las cuentas anuales en el registro mercantil, información financiera, sino también una serie de aspectos relativos a la contribución empresarial a la sostenibilidad ambiental, información no financiera en cuestiones como la huella de carbono de sus instalaciones o de la eficiencia energética. En definitiva, y ahora sí, ya para terminar, quería hacerlo con un proverbio indio que venía a decir que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Muchas gracias. Buenos días. Es un verdadero placer estar hoy aquí en Zaragoza, una ciudad con la que me unen lazos profesionales. ¿No se oye? Se oye, ¿no?
Lazos profesionales y personales de hace mucho tiempo y a la que hacía ya demasiado tiempo que no tenía la oportunidad de volver. Quiero agradecer a Ibercaja y a la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza la invitación para participar junto a este grupo de expertos en la presentación del informe del primer trimestre de 2025 sobre mercado inmobiliario en Aragón. Gracias. Desde el Instituto tenemos claro que España es mucho más que Madrid y que Barcelona y estamos plenamente comprometidos con llevar nuestra actividad a los principales centros de actividad del país, valga la redundancia. Aprovecho la ocasión para agradecer a Óscar del Diego la gran labor que está realizando desde nuestra delegación del Instituto en Aragón, Navarra y La Rioja, en un año tan especial para nosotros, en el que celebramos el 60 aniversario del Instituto Español de Analistas, 6 décadas dedicadas al servicio del análisis del sector y de los profesionales del sector. Me gustaría centrarme ahora en el motivo por el que publicamos un informe en el 2024, informe que llamamos La vivienda en España y que coincidió con otros informes, importantes informes que se publicaron en aquel entonces. Recuerdo especialmente el del Banco de España. Comprar o alquilar una vivienda en España se había convertido desde hacía tiempo en un auténtico problema para muchas familias, una situación que estaba generando mucha preocupación en muchos ámbitos y sectores sociales y en la política. Sin embargo, existían importantes discrepancias en cuanto al tipo de medidas y soluciones que se debían de promover y de adoptar. En ese contexto, el Consejo Asesor del Instituto Español de Analistas manifestó su interés por identificar las causas y también las posibles soluciones a este grave problema. Y de esa inquietud nace el informe La vivienda en España, elaborado por uno de nuestros colaboradores, por Javier Díaz Izquierdo, analista de Renta 4, y presentado en 2024. El documento está disponible en nuestra web para quien quiera leerlo. Lo actualizaremos en la segunda mitad de este año. El estudio ofrece un análisis de tendencias agregadas, al tiempo que destaca las zonas más tensionadas del mercado y subraya la importancia de realizar un análisis local como el que se ha hecho aquí, porque la heterogeneidad geográfica, demográfica, económica influye de forma decisiva, muy clara, en el comportamiento de la oferta y de la demanda en cada territorio. Y si bien los datos nacionales permiten tener una idea de las grandes tendencias, la complejidad del mercado exige un enfoque granular, porque detrás de las medias de todos estos datos se encuentran historias muy distintas, ¿no? No tiene nada que ver, obviamente, Segovia con Madrid, ni Madrid con Zaragoza, ni probablemente Madrid con Barcelona. Se necesitan, en este sentido, el informe trimestral del mercado inmobiliario de Aragón aporta el nivel de detalle necesario para diseñar e implementar políticas eficaces y adaptadas a la realidad local. Se necesitan más iniciativas como estas y entiendo que hay en otras partes de España que se están realizando estudios así de detallados. El informe que presentó el estudio en 2024 es detallado pero accesible y ofrece todo el contexto necesario para comprender cómo hemos llegado a la situación actual. En el documento se analiza la evolución del parque de la vivienda, del régimen de tenencia, de la macroeconomía, de la demografía, de los precios y de las transacciones. Y como no podía ser de otra forma, el joven autor le dedica una parte importante del informe a la situación de los jóvenes en cuanto al acceso a la vivienda, ya sea en forma de compra o de alquiler. Os animo a leerlo. Para cerrar mi intervención, me cerraré en el diagnóstico y las recomendaciones del informe, que realmente son la parte que yo veo que es la más trascendente. En primer lugar, se trata de un problema multidimensional. El acceso a la vivienda es una necesidad básica, es un derecho fundamental
y para la mayoría de las familias en España ha sido siempre una herramienta esencial para ahorrar y para construir un patrimonio. Durante décadas, España ha sido un país de propietarios. Sin embargo, hoy en día observamos una creciente inclinación hacia el alquiler, especialmente entre los jóvenes. Y el motivo, pues la compra de vivienda se ha convertido inaccesible para muchos jóvenes que tienen que recurrir a alquileres que, por cierto, en muchas situaciones tampoco nada fáciles de tener acceso. ¿Y cómo se podía resumir la génesis del problema? Pues bueno, mientras que desde el año 2009 la producción anual de vivienda solo supera las 100.000 unidades en el 24, el número de nuevos hogares se ha disparado en los últimos años. Hemos pasado en el 22 y en el 23 pues a datos que yo creo que sorprendieron a todos, de incremento de hogares de 300, de 200.000 respectivamente, y sigue con fuerza este aumento, principalmente impulsado por la inmigración. Y este desfase entre el crecimiento de la demanda y la producción, pues ha creado ahí un gap de unas 600.000 viviendas. Las consecuencias son evidentes: aumentos de precios, tensión en el mercado de alquiler y crecientes dificultades para acceder a la vivienda, especialmente para los jóvenes y otros sectores de la población. La concentración del empleo en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, y la demanda en zonas costeras como Baleares, Valencia y Alicante, pues acentúa aún más el problema en esas zonas y probablemente en otras que no estoy contemplando aquí. El desequilibrio acumulado entre la oferta y la demanda es considerable y será necesario acelerar la producción en los próximos años para, de alguna forma, cerrar este gap en un plazo razonable. Pero bueno, no todo son malas noticias. La buena noticia es que España, en otros momentos de nuestra historia no tan lejana, pero no tan lejana, consiguió una producción de 800.000 viviendas al año. Bueno, en este momento nos encontramos en 100.000, pasar de 100.000 a 800.000 sería muchísimo, pero bueno, creo que tenemos capacidad, probablemente el cuello de botella esté en la mano de obra y habrá que encontrar una solución para paulatinamente, en los próximos 2 o 3 años, ir incrementando la producción de forma constante. Y si hay tanta demanda, ¿por qué no hay más oferta?, se preguntarán muchos. Pues más allá de la coyuntura macroeconómica y de los datos recientes de crecimiento de la población, el informe que elaboró Javier identifica varios factores que dificultan la reactivación de la oferta, entre ellos una regulación que desincentiva la inversión o no siempre la promueve como debería ser, la inseguridad jurídica que afecta tanto a promotores como a propietarios, y a muchos nos pueden venir a la cabeza pues alquileres y otras situaciones, la ineficiencia de las administraciones públicas, el lento proceso de producción de suelo y el aumento reciente también de los costes de construcción. Todo ello suma dificultades. Y claro, también vuelvo a lo mismo, el reto es especialmente importante para los jóvenes que se han encontrado desplazados y que son un sector especialmente vulnerable, con salarios un 30% inferiores a la media y empleos en algunas situaciones más precarios. La edad media de emancipación en España supera los 30 años. Espero que mi hijo se vaya antes, le quiero mucho, pero claro, 30 años es una barbaridad. Comprar una vivienda es casi imposible por precio, pero también por los requisitos y el acceso al crédito no es siempre tan fácil para estos jóvenes. Para muchos el alquiler se ha convertido en la única opción viable, pero también aquí hay obstáculos, oferta limitada, y hablo sobre todo de ciertas ciudades donde esto se agrava, precios elevados y condiciones muy poco flexibles, y decisiones que muchas veces tienes que tomar en 5 minutos. O me lo quedo, porque la situación es de muy poca oferta. Y por acabar,
¿Qué soluciones o qué recomienda nuestro informe? El informe no se limita a diagnosticar, también plantea propuestas en varios ejes de actuación. Nos parece muy necesario la simplificación de los trámites burocráticos y aplicación de medidas de eficiencia en las administraciones públicas para reducir de alguna forma los plazos, ¿no? Creemos que es muy importante el fomento de la construcción de vivienda asequible, el refuerzo de la colaboración público-privada, que en algunas situaciones hay situaciones de éxito como el Plan Vive, vivido en Madrid, la creación de un entorno de seguridad jurídica que no desincentive la oferta, la inversión y facilitar la reconversión, esto es más a corto plazo, intentar encontrar soluciones que aporten oferta de forma rápida, facilitando la reconversión de edificios de uso terciario como oficinas o locales comerciales en viviendas. Atlas RE estima en cerca de 93.000 unidades el potencial en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. En definitiva, este informe lanza un mensaje claro. España necesita acelerar la producción de vivienda para venta y alquiler, impulsar la oferta de vivienda accesible para jóvenes también debería ser una prioridad. La demanda existe, las oportunidades están ahí. Nos encontramos ante un problema de escasez de oferta y en este contexto es importante tener en cuenta que las medidas de ayuda a la demanda son muy tentadoras, pero podrían ser contraproducentes y exacerbar el problema de la escasez de vivienda. Para finalizar, bueno, lo que os he comentado antes, vamos a lanzar una actualización de nuestro informe en la segunda mitad del año. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a todos los partícipes de la presentación. Y ahora, por gentileza de Ibercaja, pues tenemos un coffee break. Están todos ustedes invitados y ya ahí podemos proseguir con nuestro networking. Gracias.